A los 23 años, era la actriz más deseada de México. A los 24 entró a un hospital en Ciudad de México y salió con el rostro cubierto, rodeada de escoltas que no eran suyos. A los 25, dejó el país. Y nunca volvió a establecerse públicamente. Hoy tiene 55 años. Vive en una propiedad valuada en millones de dólares en Florida. No ha dado una entrevista en más de 15 años. No hay fotografías verificadas de ella desde hace casi 2 décadas. Su nombre legal en Estados Unidos no es Adela Noriega. Es Amalia Méndez. Esta es la investigación que, según múltiples reportes, instituciones mediáticas y gubernamentales habrían preferido mantener enterrada durante más de 30 años. Hoy vas a descubrir 4 cosas que podrían cambiar todo lo que creías saber sobre la actriz que desapareció en la cima de su carrera. Primera, las palabras exactas que Adela Noriega habría dicho a un periodista de Reforma en 1993, 3 días antes de salir de México. Una frase de 5 palabras que la industria del entretenimiento silenció de inmediato. Segunda, el testimonio de 2 periodistas que estuvieron afuera de un hospital en 1993 y describen lo que vieron salir por esa puerta. Los documentos que el hospital presuntamente no conservó. Tercera, los registros públicos de propiedad en Florida que revelan una fortuna inmobiliaria a nombre de Amalia Méndez, adquirida a través de estructuras legales que plantean preguntas sobre cómo una mujer que no trabaja desde 2008 mantiene ese nivel de vida. Y cuarta, la evidencia que sugiere la existencia de una persona identificada en reportes como Carlos Rodrigo, cuyo apellido reportado plantearía preguntas que nadie en 30 años se ha atrevido a hacer en voz alta. Te aviso cuando lleguemos a cada una. Pero para entender cómo terminó todo esto, primero necesitas saber cómo empezó, porque la historia de Adela Noriega no comenzó en los estudios de Televisa. Comenzó en una casa donde no la esperaban, con un padre que se fue antes de que ella pudiera recordar su cara. 24 de octubre de 1969, Ciudad de México. Gustavo Díaz Ordaz es presidente. Televisa acaba de nacer de la fusión de Telesistema Mexicano. Las familias de clase media viven apretadas en departamentos de 2 recámaras, donde duermen 5 personas. En una de esas casas nace Adela Amalia Noriega Méndez. No hay álbum familiar con fotos cuidadas. No hay anécdotas dulces que contar en entrevistas décadas después. Lo que hay es silencio. Y ese silencio empieza con un hombre que un día está y al siguiente ya no. El padre de Adela desaparece cuando ella tiene pocos años. No hay fecha exacta, no hay explicación registrada, solo la ausencia, que es la peor clase de pérdida porque no le da a una niña ni siquiera la oportunidad del duelo. No se muere, no hay tumba, no hay final. Simplemente deja de estar. ¿Sabes lo que eso le enseña a una niña? Le enseña que los hombres se van, que el amor no es algo en lo que puedas confiar, que esperar que alguien se quede es más peligroso que no esperar nada. Adela Noriega aprendió esa lección antes de cumplir 10 años. Su madre, cuyo nombre nunca apareció en entrevistas, se convierte en padre y madre al mismo tiempo. Sale temprano, vuelve tarde, hace lo que puede con lo que tiene. Adela tiene una hermana, Reina Noriega, que décadas después será la única voz pública de la familia, la única que dará la cara cuando el mundo pregunte dónde está Adela. Pero en los años 70, en esa casa del Distrito Federal, nadie piensa en el futuro, solo en sobrevivir el presente. No hay lujos, no hay vacaciones, no hay ropa nueva cada temporada.
Hay lo justo. Y a veces, ni eso. Adela crece frente a la televisión. Ve a las actrices con sus vestidos que brillan bajo los reflectores, sus peinados sin un cabello fuera de lugar, sus vidas que desde la pantalla parecen perfectas. Y aprende algo que la perseguirá durante décadas. La belleza es poder. Si eres suficientemente hermosa, puedes escapar de aquí. Nadie le dice el precio de esa creencia. Nadie le explica que los hombres, con poder, no regalan nada, que todo tiene un costo, y que ese costo no siempre se paga con dinero. A los 12 años, Adela camina por un centro comercial con su madre. Un cazatalentos la ve, alta para su edad, delgada, cabello largo oscuro, ojos verdes que brillan incluso bajo las luces artificiales del lugar. Se acerca. Le dice a la madre que la niña tiene potencial, que podría trabajar en televisión, que podría ganar dinero. Esa última palabra lo cambia todo. En una casa donde cada peso se cuenta 3 veces antes de gastarse, la promesa de dinero no es una oportunidad. Es una salvación. La madre acepta. Y así, a los 12 años, Adela Noriega entra a un mundo que la convertirá en estrella y la destruirá como persona. Piénsalo un momento. 12 años. La edad en que la mayoría de las niñas se preocupan por sus amigas de la escuela. Adela Noriega empieza a trabajar en un mundo donde los hombres adultos deciden si eres suficientemente bonita, suficientemente delgada, suficientemente obediente, donde te miden y te comparan, donde tu valor como ser humano se reduce a centímetros de cintura y simetría facial. Y nadie pregunta si está bien, porque tiene potencial, porque puede ganar dinero, porque en México en los años 80 nadie protege a las niñas de la industria del entretenimiento. A los 15 años, Adela toma la decisión que cerrará todas las otras puertas. Deja la escuela. Firma su primer contrato con Televisa, sin entender realmente lo que está firmando. Nadie le explica que no solo está vendiendo su tiempo, está entregando su imagen, su privacidad, su derecho a decir que no. Tiene 15 años y acaba de cambiar todo su futuro por la promesa de escapar de la pobreza. Pero mientras ella cree que está eligiendo su camino, alguien más ya está mirando hacia ese futuro y decidiendo cuánto vale. Adela Noriega tiene 15 años y está en los estudios de Televisa en San Ángel. Es una de 50 chicas que hacen casting ese día. Todas son jóvenes, todas quieren lo mismo, que alguien importante las vea. Ese día, Emilio Azcárraga Milmo pasa caminando por el pasillo donde Adela espera, sentada en una silla de plástico. No debería estar ahí. Tiene reuniones millonarias que atender, pero está. Y la ve, se detiene, la mira y le dice las palabras que cambiarán su destino. Te voy a hacer una estrella. Al día siguiente, Adela tiene su primer papel protagónico, sin experiencia formal, sin entrenamiento actoral, solo por haber sido vista por el hombre correcto en el momento exacto. Los primeros años son aprendizaje a fuego. Papeles pequeños en telenovelas que nadie recuerda. Pero Adela aprende rápido. Aprende a sonreír cuando le dicen, a callarse cuando habla un adulto, a no quejarse aunque esté agotada. Aprende, sobre todo, que en Televisa no importa cuán talentosa seas. Importa a quién conoces, importa a quién te protege, importa cuánto estás dispuesta a sacrificar. Y entonces llega 1987.
Adela Noriega tiene 18 años y protagoniza Quinceañera. El programa se estrena el 5 de octubre. Alcanza 35 puntos de rating en el primer capítulo. En 3 semanas sube a 45. Para diciembre llega a 52, cifras que hoy serían imposibles de replicar. Casi 30 millones de personas viendo a esta chica de ojos verdes llorar en pantalla cada noche. Adela Noriega deja de ser una actriz más. Se convierte en un fenómeno. Lo que sigue es un encadenamiento de éxitos que ninguna actriz de su generación volverá a igualar. Dulce Desafío supera los números de Quinceañera con 48 puntos de rating promedio. María Isabel convierte su rostro en algo reconocible en toda América Latina. Simplemente María se vende a 80 países. Su cara está en vallas publicitarias en Lima, Buenos Aires, Bogotá y Manila. Tiene 21 años y es una de las mujeres más reconocidas del mundo hispanohablante. Pueblito de Duendes, Mágica Juventud. Cada telenovela supera a la anterior. Cada portada de revista vende más que la pasada. Contratos con Coca-Cola, Pantene, Avon, diseñadores que le mandan ropa gratis, chauffeur, guardaespaldas, asistentes. En 1992, Emilio Azcárraga Milmo declara en una entrevista: Adela Noriega es la actriz más importante que ha producido Televisa en la última década. Tiene 23 años. Es la reina indiscutible de las telenovelas mexicanas. Y mientras su carrera alcanza altitudes que nadie imaginó posibles, algo oscuro está creciendo detrás de las cámaras. Porque en 1988, Carlos Salinas de Gortari asumió la presidencia de México, y su mirada ya estaba puesta en Adela Noriega. Aquí viene lo primero que te prometí. Adela Noriega tiene 24 años. Está en la cima absoluta. Su rostro está en todas partes. Su nombre es sinónimo de éxito. Pero algo ha cambiado. Las personas cercanas a ella lo notan. Llega tarde a las grabaciones, algo que nunca hacía. Tiene ojeras profundas que el maquillaje apenas puede cubrir. Hay días en que no quiere hablar con nadie. Se encierra en su camerino durante horas. Los productores lo atribuyen al cansancio. Está trabajando demasiado, dicen, pero no es cansancio, es miedo. En febrero de 1993, un periodista del diario Reforma consigue una entrevista de promoción con Adela. Preguntas preparadas, respuestas ensayadas, todo controlado. Pero al final, cuando las cámaras ya están apagadas y el fotógrafo ya guardó su equipo, el periodista le hace una pregunta casual. ¿Sales con alguien? Adela se queda callada. Mira hacia los lados como si verificara que nadie más puede escucharla. Y entonces dice algo que nunca debió decir. Salgo con el mero petatero. El periodista no entiende de inmediato. Pregunta qué quiere decir. Adela se da cuenta de lo que acaba de salir de su boca. Su rostro pierde el color. Las manos le tiemblan. No publiques eso. Por favor, no publiques eso. Pero el periodista es periodista. Y esa expresión, el mero petatero, no tiene ambigüedad en el español mexicano. Significa el jefe máximo, el que está por encima de todos. En 1993 en México, solo hay un hombre al que puede aplicarse ese título: Carlos Salinas de Gortari, el presidente de la República, el hombre casado que vivía en Los Pinos con su esposa e hijos. La actriz más famosa de México acababa de confesar, sin querer, que tenía una relación con el presidente casado del país. El artículo nunca se publica. Una llamada de la oficina de la presidencia llega a los editores antes de que la edición salga a la calle. La entrevista completa desaparece. El periodista
Recibe instrucciones de olvidar lo que escuchó, pero otros periodistas se enteran. Rafael Loret de Mola, uno de los más respetados de México, confirmaría años después en declaraciones públicas. Era un secreto a voces en los círculos de poder. Todos sabíamos. Nadie se atrevía a publicarlo. Jorge Carvajal, otro periodista que cubría Televisa en los 90, agregaría su propia versión. Adela entraba y salía de Los Pinos regularmente. Había escoltas presidenciales asignados a ella. No era algo casual. Conocer algo y publicarlo son dos cosas distintas. En 1993 en México no se tocaba al presidente. No se publicaban sus infidelidades. No se mencionaban sus amantes. Y definitivamente, no se exponía a la mujer que estaba con él, porque esa mujer, aunque fuera la actriz más famosa del país, podía desaparecer, literal y figurativamente. Adela Noriega acababa de aprender algo que su belleza no pudo evitarle. Si te metes con el hombre equivocado, todo lo que tienes puede costarte todo lo que eres. Aquí viene lo segundo que te prometí. 3 semanas después de esa entrevista, Adela Noriega cancela sus grabaciones. Televisa anuncia que la actriz está enferma, que necesita reposo, que volverá pronto. No está enferma. Está en un hospital de Ciudad de México. Algunos registros de la época mencionan el Hospital Inglés, otros el ABC. Los dos están en la misma zona, ambos frecuentados por la élite del país. Lo que importa no es cuál hospital, es lo que pasó adentro y lo que salió. Rafael Loret de Mola mencionó en un programa de radio en 2015 algo que durante años había circulado solo como rumor entre periodistas. Un incidente en un hospital, una actriz famosa, escoltas presidenciales, una situación que nunca fue aclarada oficialmente. Jorge Carvajal fue más directo en textos que circularon entre colegas del medio. Yo estuve afuera del Hospital Inglés ese día. Vi salir a una mujer con el rostro cubierto, rodeada de hombres del Estado Mayor Presidencial. Todos los que cubrimos espectáculos en esa época sabíamos quién era. En 2018, para un podcast independiente, Loret de Mola declaró con más detalle. Adela Noriega salió de ese hospital con marcas visibles en el rostro. Llevaba lentes oscuros, pero la hinchazón era evidente. Estaba escoltada por al menos 6 hombres. No eran guardaespaldas privados. Los había visto antes en eventos oficiales. Carvajal, en sus escritos que nunca llegaron a publicarse, agregó: la vi entrar sola. Horas después, salió en un vehículo oficial, cubierta, con un rostro que claramente había sido golpeado. Intenté acercarme. Uno de los escoltas me bloqueó y me dijo: aquí no pasó nada. No viste nada. Aquí no pasó nada. No viste nada. Esa es la frase que el poder usa para borrar lo que no le conviene. Hubo más testigos. Personal del hospital que atendió a una paciente que entró sin cita fue llevada a un área privada y fue tratada por lesiones faciales. Ninguno dio su nombre públicamente. Todos firmaron acuerdos de confidencialidad. Todos recibieron, según versiones, compensaciones por su silencio. En los pasillos de Televisa, entre maquillistas y técnicos de producción, circulaba una versión concreta. Adela había confrontado a Carlos Salinas sobre algo que amenazaba con hacer público. Él, en un ataque de furia, la había golpeado. Ella fue llevada al hospital por los propios escoltas presidenciales. El hospital recibió instrucciones de no registrar la visita oficialmente.
Los documentos médicos desaparecieron. Ni el hospital ni las oficinas gubernamentales respondieron nunca a solicitudes de verificación. Pero hay un detalle que no requiere verificación porque ocurrió en público. Un mes después de ese episodio, Adela Noriega sale de México, sin conferencia de prensa, sin entrevistas de despedida, sin explicación. Televisa emite un comunicado de 20 palabras. La actriz más exitosa de la empresa, en la cima de su carrera, a los 24 años, se va por motivos personales. Y Televisa la deja ir sin pelear, sin intentar retenerla. Piénsalo. Una empresa que había construido un emporio sobre el rostro de esta mujer, simplemente abre la puerta y la deja salir, a menos que no hayan tenido opción, a menos que mantenerla en México significara el riesgo de que hablara, de que nombrara al hombre que la golpeó, de que ese hombre fuera el presidente de la República. Aquí viene lo tercero que te prometí. Según versiones que han circulado durante años entre periodistas de investigación, aunque nunca confirmadas oficialmente por ninguna institución, Adela Noriega tuvo un hijo, un niño. Las fechas exactas son imposibles de verificar porque no hay registro público. El padre, según esas mismas versiones, era Carlos Salinas de Gortari. El niño fue identificado en esos reportes como Carlos Rodrigo. El apellido reportado, Salinas Noriega. Rafael Loret de Mola lo mencionó en 2015 con extrema cautela. Hay versiones que nunca fueron confirmadas oficialmente sobre la existencia de un hijo de esa relación. Un niño que habría sido registrado bajo otros apellidos para proteger la identidad del padre. Jorge Carvajal fue más directo en sus textos privados. El niño existe. Lo registraron de manera que protegiera al padre. Quienes estaban cerca de esa familia en los 90 sabían la verdad. El plan, según estas versiones, era de una crueldad calculada. El hijo no sería reconocido públicamente como hijo de Adela. Ella tendría acceso a él, pero siempre bajo condiciones controladas. Nunca podría reclamarlo públicamente. Nunca podría revelar quién era el padre. Y a cambio de ese silencio, recibiría algo que veremos en la siguiente revelación: propiedades, dinero, una vida cómoda fuera de México. Pero tendría que renunciar a ser madre en público. Tendría que ver a su hijo crecer bajo otro apellido. Tendría que tragarse el dolor cada vez que alguien preguntara por qué había desaparecido. Imagínate tener un hijo y no poder decirle al mundo que es tuyo. Imagínate verlo crecer, sabiendo que nunca podrá usar tu apellido, que el precio de su seguridad, de su protección, de su futuro, es tu propio silencio. ¿Qué harías? ¿Hablarías? ¿Y arriesgarías todo lo que lo protege? ¿O te callarías? ¿Y morirías un poco cada día por dentro? Adela Noriega eligió callarse. No porque fuera cobarde, porque era madre. Y las madres protegen a sus hijos, incluso cuando esa protección significa borrarse a sí mismas. En documentos que circularon en foros de investigación periodística, nunca verificados oficialmente, se menciona a Carlos Rodrigo Salinas Noriega, sin fotografías públicas, sin apariciones en eventos familiares, sin rastro mediático. Como si alguien muy poderoso hubiera decidido que ese niño no debía existir para el ojo público. La familia Salinas nunca confirmó ni desmintió oficialmente su existencia. Adela Noriega nunca habló del tema. Televisa nunca investigó. Los medios nunca preguntaron directamente. Porque en México en los 90 no se tocaba a la familia presidencial y definitivamente no se tocaba a sus hijos, ni siquiera a los que no existían en ningún registro oficial.
Y aquí está lo cuarto que te prometí. En los registros públicos de propiedad de los condados de Miami-Dade y Broward en Florida, disponibles para cualquiera que sepa buscarlos, aparece un nombre que durante años pasó completamente desapercibido. Amalia Méndez. No Adela Noriega. No Adela Méndez. Amalia Méndez. El segundo nombre de Adela y el apellido de su madre. Una identidad completamente separada de su persona pública. Y bajo ese nombre, Amalia Méndez es propietaria de bienes raíces que valen millones de dólares. La propiedad principal, una mansión en Weston, Florida, valuada en casi 6 millones de dólares. Weston es una zona exclusiva de vecindarios cerrados con seguridad privada, el tipo de lugar donde viven ejecutivos retirados y personas con fortunas que prefieren no explicar. La propiedad fue adquirida a través de un fideicomiso. El fideicomiso tiene nombres de abogados, no de personas físicas. Los abogados tienen oficinas en Miami y también en Ciudad de México. Además de esa mansión, existen registros de otras propiedades en Florida a nombre de Amalia Méndez o a través de los mismos fideicomisos. Un condominio en Miami Beach, una propiedad en Coral Gables, inversiones en bienes raíces que generan ingresos pasivos, todo perfectamente documentado, todo perfectamente diseñado para ocultar el origen del dinero. Y aquí está la pregunta que no se puede ignorar. ¿De dónde vino ese dinero? Adela Noriega no ha trabajado desde 2008. 17 años sin cobrar un salario de actuación, sin negocios públicos registrados, sin contratos de publicidad, sin ninguna fuente de ingresos visible. ¿Cómo se mantienen propiedades valuadas en millones de dólares sin trabajar durante casi 2 décadas? La respuesta es evidente, aunque imposible de probar sin acceso a los registros bancarios completos. Alguien está pagando. Alguien ha estado pagando durante 30 años. Y ese alguien tiene suficiente dinero y suficiente poder para hacerlo, sin que su nombre aparezca en ningún documento público. El tipo de sistema financiero que eso requiere, fideicomisos, abogados intermediarios, cuentas offshore, identidades alternas, no está al alcance de cualquiera. Es exactamente la arquitectura que usan las personas con poder político para mantener arreglos privados que no pueden figurar en sus registros públicos. Adela Noriega dejó de existir para que Amalia Méndez pudiera vivir. La actriz fue borrada en 1993. La mujer sigue ahí, en una mansión de casi 6 millones de dólares en Florida, sin trabajar, sin aparecer, sin existir para nadie salvo para quien paga las cuentas. Abril de 1993, Ciudad de México. Adela Noriega toma la decisión más difícil de su vida, aunque decisión quizás no sea la palabra correcta, porque las decisiones se toman libremente. Lo que le ofrecieron a ella era otra cosa, una elección entre irse con garantías o quedarse con consecuencias. El argumento era simple en su brutalidad. Su rostro era demasiado conocido. Su presencia en México era un riesgo permanente. Su voz podía destruir una presidencia. El trato. Vete. Vive sin trabajar. Protege al niño y nunca hables. A cambio, tendrás todo lo que necesitas. Adela Noriega, a los 24 años, en la cima absoluta de su carrera, elige al hijo y se convierte en fantasma. En mayo de 1993, sale de México. Televisa emite su comunicado de 20 palabras. Los fans quedan en shock. Los programas de espectáculos inventan teorías.
todas convenientes, todas falsas. Adela llega a Miami. Se instala con una identidad que no tiene historia pública. Amalia Méndez. Los primeros meses son de aislamiento total. No sale, no socializa, solo espera a que México deje de buscarla, a que su rostro deje de estar en todas partes. Abogados que nunca conoce en persona le consiguen propiedades. Contadores que no sabe quiénes son manejan sus finanzas. El dinero llega siempre, puntual, suficiente, sin que ella tenga que hacer una sola cosa, excepto una: callarse. En 1995, su madre muere. Adela no puede ir al funeral. Piénsalo. Tu madre muere y no puedes ir a despedirte porque tu rostro es demasiado reconocible. Porque si apareces en México, las cámaras te van a encontrar. Y si las cámaras te encuentran, alguien va a preguntar dónde has estado. Y si alguien pregunta, el trato se rompe. Y si el trato se rompe, pierdes al hijo. Entonces te quedas en Miami, sola, llorando a una mujer que no pudiste abrazar en sus últimos días. Porque el precio de tu silencio es tu propia humanidad. En 2008, regresa brevemente para Fuego en la Sangre, su última telenovela. Tiene 39 años. El programa rompe récords de audiencia. Adela demuestra que el magnetismo que la hizo famosa sigue intacto, pero en cuanto termina, desaparece. Esta vez para siempre. La razón, según quienes analizaron el patrón, es que el regreso de 2008 fue un error de cálculo. Mientras estuvo en México grabando, estuvo expuesta, en riesgo de que algún periodista conectara los puntos, de que alguien investigara las propiedades en Florida, el hijo, el dinero, la verdad. Entonces, en cuanto termina, se va y nunca vuelve. Recapitulemos. 1969. Nace Adela Amalia Noriega Méndez. Su padre desaparece cuando es niña. Aprende que la belleza es poder, que los hombres se van, que estar sola es más seguro. 1981. A los 12 años, la descubren en un centro comercial. Entra a un mundo que no la protegerá. 1984. A los 15, deja la escuela y firma su primer contrato. No sabe lo que está entregando. 1987. Protagoniza Quinceañera. 52 puntos de rating. Se convierte en la actriz más deseada de México. 1988. Carlos Salinas de Gortari asume la presidencia. Su mirada ya está puesta en ella. 1992. A los 23 está en la cima absoluta. Entra por la puerta trasera de Los Pinos. 1993. En febrero menciona al mero petatero. 3 semanas después, sale de un hospital con el rostro cubierto y rodeada de escoltas presidenciales. En abril, sale de México. Según versiones nunca confirmadas, nace o acaba de nacer Carlos Rodrigo Salinas Noriega. 1995. Su madre muere. Adela no puede ir al funeral. Está exiliada en Miami viviendo como Amalia Méndez. 2008. Regresa para Fuego en la Sangre. Es su último trabajo. Tiene 39 años. Desaparece de nuevo, esta vez definitivamente. 2025. Tiene 55 años. Vive en Weston, Florida, en una mansión de casi $6 millones bajo el nombre de Amalia Méndez. Sin trabajar desde hace 17 años. Sin apariciones públicas confirmadas desde hace más de 15. 0 entrevistas en casi 2 décadas.
0 fotografías verificadas, 0 voz pública. ¿Es esto una maldición? No. Es lo que ocurre cuando el poder absoluto se encuentra con la vulnerabilidad absoluta. Es lo que pasa cuando un sistema entero, una televisora, una presidencia, una prensa que mira hacia otro lado, decide que una mujer vale más callada que hablando. Adela Noriega tenía todo lo que el mundo considera éxito. Fama que ninguna actriz de su generación alcanzó. Millones de personas que la adoraban. Dinero suficiente para vivir sin preocupaciones. Belleza que detenía el tráfico. Talento que la hacía inolvidable. Pero no tenía lo único que realmente importaba. Poder sobre su propia vida. No tenía el derecho de decir que no. Tenía fama, pero no tenía voz. Tenía dinero, pero no tenía control. Tenía belleza, pero no tenía la libertad de usarla en sus propios términos. Adela Noriega es inmortal en la pantalla. Quinceañera se repite en plataformas de streaming. María Isabel sigue enamorando a generaciones que nacieron después de que ella desapareciera. Y la ironía cruel es exactamente esa. Su imagen vive para siempre. Pero la mujer real dejó de existir hace 30 años. Vive como fantasma en una mansión de oro, protegiendo un secreto que la está consumiendo lentamente sin que nadie pueda salvarla, porque el sistema que la destruyó sigue intacto. El poder que la silenció no rindió cuentas a nadie, y la única salida sería hablar. Pero hablar significaría perder al hijo, perder la seguridad, perder todo. Entonces Adela Noriega o Amalia Méndez o quien sea que es hoy se queda callada. Un año más, una década más, hasta que el silencio se convierta en su única identidad y la mujer que fue se borre completamente. ¿Por qué una mujer en la cima de su carrera desaparece sin explicación? ¿Por qué alguien que el público adora decide vivir como fantasma durante 30 años? ¿Por qué el silencio es más seguro que la verdad? Las respuestas no tienen respaldo oficial. No hay documentos definitivos. No hay juicio. No hay cierre. Porque así funciona el poder cuando no rinde cuentas. No mata, borra, convierte a las personas en sombras y les da suficiente dinero para que el mundo piense que están bien. Si esta historia te removió algo, si te hizo pensar de forma distinta sobre el precio real de la fama y el costo que pagan quienes se acercan demasiado al poder, dale like para que más gente conozca lo que le ocurrió a Adela Noriega. Historias como esta no se cuentan en los medios oficiales. Se entierran, se olvidan, se borran. Suscríbete, porque la próxima semana vamos a hablar de otro ícono mexicano que también desapareció en circunstancias que nunca fueron explicadas públicamente. Alguien que estaba en la cima, alguien que un día simplemente dejó de existir. Y nadie se atrevió a preguntar por qué. Nos vemos ahí.